Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, gracias por tu elección. Gracias, Señor, nos sentimos como Jacob, indignos, inmaduros, inconstantes, pero elegidos, ¿qué hacemos? Nosotros que estamos aquí, este puñadito, no somos los mejores de Getsemaní, pero somos los que estamos acá. Te damos gracias, Señor, por eso. Y oramos que bendigas a los hermanos que por cualquier razón no están acá. Yo pienso que la principal razón por la cual no están acá es que tomaron una decisión completamente libre de no estar acá. Y si esa es la razón realmente, pedimos para ellos tu bendición. Pues es evidente la necesidad de tu bendición. Todos la necesitamos, Señor, y para nosotros es un privilegio que nos hayas permitido estar acá. Hemos sentido que tú nos has convocado y por eso estamos acá. Ayúdenos, Señor, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro ser para que tú impartas, Señor, tu vida a través de la palabra que nos traes. Y ayúdenos, Señor, ayúdenos a recibirlo de tal manera que podamos compartir con fidelidad lo que tú nos vas a decir. Compartirlo con muchas personas, Señor. Hoy esto queda como una carga sobre nosotros y ayúdanos a descargarnos, Señor, al ponerlo en práctica y al compartirlo con otras personas. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén. Esas palabras, voy y vengo, les dijo al Señor Jesús. ¿Tiene presente en dónde encontramos estas palabras? En Juan capítulo, ahí lo dijeron. Juan capítulo 14. Les invito a que vamos a Juan capítulo 14, verso 1 al 6. Juan capítulo 14, verso 1 al 6. Quiero confesarle que el pasaje que inicialmente tenía previsto para hoy era otro, y generalmente el que pienso que va a ser generalmente es así, porque obedece a algo que el Señor está hablando repetitivamente. El Señor sabe que nosotros no somos listos, que no somos capaces, que somos ovejas solamente. Entonces Él nos dice de una y de otra manera para que no haya pierde, para que no nos embolatemos. Nosotros fácilmente nos vamos por donde no es. Y seguramente que eso me pasó, me estaba yendo por donde no es. Pensé que era otro pasaje y la preparación fue, yo lo podría llamar un calvario. ¡Qué horror! Y les cuento, a mí me encanta, yo voy a preparar con una alegría, con un hambre, con una sed, como que me voy a encontrar. Y yo era así, y no encontraba nada. Y yo sé que hay un poco de cosas, pero yo estoy seguro que el Señor me las tapó todas para sacarme de el desvío. Y otra cosa es que me dormía a cada rato, qué horror, no hice sino dormir. Me quedaba dormido y ay, Dios mío bendito, me tomé todo ese café que quedó en esa olleta, ese pan tan delicioso que nos regaló David, y le arranqué un pedazo a pesar de que ya había comido un poco, porque de alguna manera tenía que quedarme despierto. Además tenía que
aprovisionarme porque hoy había ayuno. No, mira, yo trataba de mantenerme despierto y no podía y no encontraba, me paraba, leía parado y yo decía, Dios mío, ayúdame, ayúdame Señor, dame la mano, no sé qué voy a hacer, yo me voy a acostar, yo estoy rendido, ya no aguanto, ya me escuché por ahí en la red una cantante que le dio parálisis facial por no dormir bien, por mucho trasnocho. Ay, Dios mío, bendito, me voy a acostar, porque esa muchacha es bien bonita y quedó bien fea con esa parálisis, imagínese cómo quedaría yo. Entonces, no, Dios mío. Y no, eso no pude, yo voy a hacer un último intento. Entonces miré otra parte. Dios mío bendito, la demora fue leer Juan 14, verso 1 al 6. Dios mío bendito, me hubiera ahorrado toda esa olletada de café. No necesité nada, no necesité. O sea, era como que hubiera dormido 15 horas y, uy, qué pena, voy a hacer algo por la vida. Fresco, todo estaba allí, era tan denso, se encontraba en cada versículo. No, por favor, una exageración. Una exageración. Y sobre todo que obedecía lo que el Señor ha venido hablándonos, como Él es muy misterioso, ¿has notado? Hemos hablado de esa palabra de misterio, Él tiene unas cosas muy misteriosas, pero Él las va revelando, y a Él le gusta que nosotros busquemos. A Él le gusta que nosotros busquemos, Él se esconde, ¿recuerden el maná escondido? ¿Para qué? Para que lo busquemos. A Él le gusta que nosotros le mostremos la intención. A Él le gusta que nosotros le mostremos el hambre. Tengo hambre, entonces a Él le encanta eso. Y no, entonces después, no, y ya, con eso yo no sabía realmente qué me iba a encontrar, pero sabía que ahí era, porque inmediatamente, era sencillo saber porque todos los síntomas me quitaron y además me dio mucha felicidad. Y entonces, y le pido que esté muy atento, porque yo no sé usted, pero en mi caso, si es la primera vez que voy a escuchar una predicación de estas. Esa prédica de hoy, yo soy el primero que la voy a estar escuchando con mucha atención. Las notas ya las tomé anticipadamente, pero es la primera vez que yo la voy a escuchar así. Sobre un pasaje que se ha hablado mucho, sobre un pasaje que ha sido muy predicado. Juan capítulo 14, verso 1 al 6 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué lindo. Jesús les dice algo muy especial, la manera de decírselo. Les dice en el versículo 4, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Tan terrible, tan terrible que el Señor le diga a uno eso y uno, el camino, ¿para dónde va? ¿A dónde va? Ya sé. Y uno darse cuenta que realmente uno no sabe, muy duro. Muy duro. Ustedes ya saben para dónde voy y ya saben cuál es el camino. Y yo creo que ellos se miraban y uno de ellos se atrevió a decirle: no sabemos a dónde vas, mucho menos el camino.
Y de esto, justo así como lo estamos hablando aquí, lo hablamos unos años atrás, si no estoy mal, en el año 2014. Sin embargo, por supuesto que hay muchas más cosas allí y después de lo de hoy van a haber más cosas también. Nosotros no alcanzamos todavía a saber para dónde iba el Señor. Y no alcanzamos todavía a saber cuál es el camino. Eso fue lo primero que me asombró. Eso fue lo primero porque yo ya tenía una pretensión. Yo pretendía que ya sabía a dónde iba el Señor. La otra vez lo vimos. ¿A dónde iba el Señor? Al Padre. Y yo pretendía que sabía cuál era el camino. ¿Cuál era el camino? ¿Cuál es el camino? Jesús. Entonces dije, yo ya sé, yo ya soy de los que sí sé. El Señor va al Padre y el camino es el mismo. Pero cuando pude ver lo que vi hoy, me di cuenta que no sabía. Y ahí es donde viene el asombro, el susto y el gozo y etcétera. Y que Dios nos ayude a asimilar este asunto. Que Dios nos ayude. Sí, Él iba al Padre. Y sí, Él es el camino. En eso estamos bien. En algo tenemos que estar bien. Y eso ya es un avance porque hay muchas personas que no saben que el Señor iba al Padre. ¿De acuerdo? La otra vez lo vimos. Muchas personas que simplemente dicen que el Señor va al cielo. Y sí va al cielo, eso lo discutimos la otra vez. Pero estrictamente hablando, el Señor dijo, y no solamente desde acá, sino capítulos anteriores, dijo, yo voy al Padre. Por ejemplo, en el capítulo 13 lo dice una y otra vez, voy al Padre. Del Padre vine y voy al Padre. Aquí en el capítulo 14 vuelve y lo dice, va al Padre. O sea, pero nosotros habíamos leído eso por años y si nos preguntaban, nosotros decíamos, pues para el cielo. Pero la respuesta es, pues para el Padre. ¿Para dónde se fue Jesús? Para el Padre, y ya. Y el verso 6 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ese era el destino del Señor, el Padre, y el camino es Él. Eso está bien. Entonces, ¿qué es lo que no sabía? ¿O qué es lo que hay allí más de información? ¿Cuándo es que vamos a ir al Padre? ¿Y cómo es ese camino? ¿Cómo es ese Jesús por el cual vamos a caminar para ir al Padre? Posiblemente usted sí lo sabía, pero le confieso, yo apenas hoy me vine a dar cuenta tipo 3 de la mañana. Tipo 3. Pregunto, y hablemos con tranquilidad, con serenidad. El Señor es el camino para ir al Padre, ¿de acuerdo? ¿Cuándo vamos a ir al Padre? Él es el camino para ir al Padre, ¿cierto? ¿Cuándo vamos a ir allá? Miremos, dejando esa pregunta allí. Bueno, la respuesta ¿cuál es? Que ya hemos ido al Padre. Bueno, sí, pienso también que ya hemos ido al Padre. Saben, nosotros hemos hecho un poco de cosas que ni cuenta nos hemos dado, pero las hemos hecho. Algún día vamos a caer en cuenta, pero es que me pasaba esto. Las hacemos porque es una realidad, es una verdad. Hay un camino
ese camino va a ser para todos así de seguro en la dispensación que viene. Hay un camino que por torpe que uno sea, no se va a salir de ese camino. Ahorita sí, los torpes nos salimos fácil. Pero muchas veces andamos por el camino correcto sin darnos cuenta y vamos bien. Vamos, eso es la misericordia de Dios. Y el Señor nos corrige, no nos damos cuenta que nos puso un obstáculo, hasta lloramos por eso, hasta nos enojamos. Y pensamos que es el diablo y es el Señor, para que no nos fuéramos, para que cogiéramos bien el camino. Y vamos bien por donde es sin darnos cuenta. Luego es que caemos en la cuenta que andamos por donde era y hicimos lo que tenemos que hacer. Hay muchas cosas que hacemos correctas y no sabemos. Ayer en la mañana hablábamos de Jacob, en una atmósfera de la presencia del Señor, hizo unas cosas. Él cómo iba a saber que tenía que coger una almohada de cabecera, por favor, pero lo hizo y lo hizo correcto. Él cómo iba a pronunciar la expresión casa de Dios, él no sabía de dónde, pero lo hizo correcto. Nosotros hacemos unas cosas y decimos unas cosas correctas y no sabemos bien por qué. A veces hasta nos da miedo y a veces las callamos y está bien callarlas a veces. Si el Señor nos autoriza o nos pide que las digamos, pues tenemos que decirlas. Hay unas cosas para decirlas, hay otras cosas para callarlas. Pero dentro de ambas hay cosas correctas y hay cosas incorrectas. Y hay cosas correctas que las decimos y hacemos y no nos damos cuenta. Pienso que hemos ido al Padre y hemos usado el único camino que hay para ir allá y lo hemos hecho bien, pero no hemos ni siquiera sabido cómo. Miremos un poco despacio los versos que hay acá. Ese verso 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Nosotros vimos en el año 2014, creo que fue, pues que esas moradas que nosotros pensamos que eran casitas en el cielo, no eran tales. Porque vimos luego el verso 23 del mismo capítulo, acá del mismo capítulo 14 de Juan, donde dice que el Señor va a ser morada, o sea que cada creyente es una morada. Y en la casa del Padre, lo vimos ayer en 1 Timoteo capítulo 3 verso 15, la casa de Dios es la iglesia. En esa casa hay muchas moradas, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero algo que nos conmueve, nos sigue conmoviendo, nos sigue alertando, es lo que rodea ese verso 2. Ese verso 2 no solamente dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Qué más dice? Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Después dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces uno dice, espérate, ¿al fin qué? ¿Somos nosotros esas moradas? ¿Y entonces por qué se va a ir? Y además, ¿por qué se va a ir a preparar lugar? Te digo que alguien que esté, digamos, siguiendo una corriente tradicional de interpretación de la Biblia, por encima de la palabra. La tradición es por encima de la palabra. Cuando se pone la tradición por encima es un caos. Pero hay muchas personas que siguen la tradición. Cuando alguien pone la tradición, te va a coger esa parte, esa última parte del verso 2 para decirte, vea que sí. ¿Para dónde se fue el Señor? Se fue para el cielo. ¿A qué? A preparar las casitas que están allá. Así que corrija esa herejía. Las moradas no son los creyentes. Y la casa de Dios, la casa del Padre, no es la iglesia, sino en el cielo. Y allá están las casitas. Porque Él se fue a preparar las casitas para... Con ese verso 2 nos vuelven pedazos. Pero la palabra es verdad. La palabra es verdad. Entonces nosotros no tenemos que tener miedo. Que no entendamos algo en un momento dado es otro tema. Hasta que llega un día
en que después de que el Señor tiene misericordia y nos muestra algo, Él va a preparar, claro que va a preparar. Y es que nosotros acabamos de pasar por octubre, donde vimos acerca de la vid y los pámpanos. Nosotros vimos que es necesario que nosotros permanezcamos en Él y Él en nosotros. Es una insistencia del capítulo 15. ¿Y qué tiene que ver eso con el capítulo 14? Pues que el capítulo 14 es la base para que se pueda dar lo del capítulo 15. Sin el capítulo 14 no hay capítulo 15. ¿Y qué es lo que hay en el capítulo 14? Pues la morada de Dios en nosotros. La permanencia de Él en nosotros y de nosotros en Él. La habitación en el Señor no es aparte de la habitación del Señor en nosotros. Nosotros habitar en el Señor no está aparte de la habitación del Señor en nosotros. Es una cohabitación. Nosotros en Él y Él en nosotros. Ese es el principio de edificación de la Nueva Jerusalén. Y ese es el tema que coge Juan. Juan se apersona de ese tema, más que cualquiera de los apóstoles, y por eso es el que nos habla de la comunión. Recuerden sus cartas, sobre todo en Primera de Juan. Por eso es el que enfatiza tanto en la comunión, porque la comunión es fundamental para nosotros permanecer en Él y Él en nosotros. Él es el que nos insiste con esto. Así que cada vez que nosotros pensemos en morada, es morada de nosotros en Dios y de Dios en nosotros. Es una cohabitación. Siempre tenemos que verlo así. ¿Por qué? Porque así lo enseña Juan. Porque así lo muestra todo Primera de Juan, porque así lo muestra Juan capítulo 14, porque así lo muestra Juan capítulo 15 particularmente. Así es que sucede. Entonces, volvamos a esa parte crítica del versículo 2. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor iba a preparar lugar. ¿Qué más dice? Versículo 3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. O sea, Él se va a preparar lugar, ¿y qué va a hacer? Vendré otra vez. Esa primera parte del verso 3 se parece a nuestro título. Voy y vengo, ¿cierto? Porque dice, y si me fuere, vendré otra vez. Se va y viene. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. O sea que el Señor va, prepara el lugar, ¿y qué hace después? Viene otra vez. Y os tomaré a mí mismo. Bueno, vamos aquí, hagamos una pausa en esa primera frase. El Señor se va, pero luego viene, ¿cierto? ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo es ese venir? Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor se va, dice, le está diciendo a los discípulos, yo me voy a preparar el lugar, pero yo no me voy a quedar, yo voy a volver y lo voy a tomar a mí mismo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que donde yo esté, ustedes también estén. Clarito el propósito en el versículo 3. ¿Cuándo es que el Señor viene por nosotros? ¿Cuándo se cumple eso del verso 3? Versículo 3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ya sabéis a dónde voy y sabéis el camino. A ver, vámonos a devolvernos desde el verso 4. Ya sabemos a dónde va el Señor. ¿A dónde va el Señor? Al Padre. Por favor, sin dudas, porque si seguimos con dudas, no vamos a poder construir de aquí para arriba.
Hay unos fundamentos y sobre eso, si ese no son los cimientos, sino que ese ya es como un tercer piso, no podemos echar el cuarto piso si dudamos del tercero. ¿Para dónde se fue el Señor Jesús? Sin dudas, en el contexto de Juan 14, del Evangelio de Juan, para el Padre. Y dice el verso 3, la última parte, el propósito de irse él a preparar lugar y volver, dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuál es el propósito que tiene el Señor Jesús? Que nosotros estemos también, ¿dónde? Oh, por Dios. Por Dios. El propósito del Señor Jesús es que nosotros estemos donde Él está. ¿Dónde se iba Él? Al Padre. El propósito que tiene Jesús es que nosotros también estemos en el Padre. Ojo. No, qué cosa. Eso está en el versículo 3. Y si el verso 3 ha dicho lo mismo del verso 2, me voy a preparar lugar, ¿cierto? Pero dice, la insistencia es, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Entonces estamos aquí, Él se fue a preparar lugar y va a volver. ¿Cuándo va a volver? Dicen que en resurrección, dicen que en Pentecostés, y dicen que sonar la séptima trompeta, y otros dicen que ya. ¿Ya cuándo? Hoy. Otros dicen que hoy. Dejemos el asunto de un momentico en stand-by y ocupémonos de otra cosa que va paralela. ¿En qué consiste la preparación del lugar? Él enfatiza verso 2 y verso 3 que va a preparar el lugar. ¿En qué consiste la preparación del lugar? En que Él ya había sido procesado. ¿En qué consiste la preparación del lugar? Pero la preparación, ¿en qué consiste? Recuerden que estamos a la altura de Juan capítulo 14, está hablando con los discípulos y yo me voy a ir, pero yo voy a volver, voy a prepararle el lugar. Esa preparación del lugar, ¿en qué consiste? En que muere, resucita y asciende. Dios mío bendito. Escuchen. Miren, ya no hay misterio. De aquí en adelante ya no hay... El verso 2 y el verso 3 no tiene misterio. ¿En qué consiste? La preparación del lugar consiste en que Jesús iba a morir, iba a resucitar e iba a ascender. Entonces, voy a preparar el lugar, tengo que hacer 3 oficios. Voy a morir, voy a resucitar, voy a ascender y ya vuelvo. Voy y vengo. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos falta puntualizar es cuándo es ese vengo. Pero la preparación ya la tenemos, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, está Romanos capítulo 1, verso 3 y 4. Gracias que el Señor nos regaló esto. Es que miren, ahí es donde yo les digo cómo el Señor nos va llevando. ¿Por qué el Señor puso en el corazón a hablar de los evangelios el mes pasado? Es que o sea, nosotros no tenemos la medida. Y nosotros no necesitamos tener la medida. Porque nosotros lo que necesitamos es al Señor y con Él nos sobra y basta. Entonces, ¿quién iba a tener esa visión de esas letras de fuego en la pared para que viéramos no 4 sino 5 evangelios? Pues el Señor se le ocurrió y ya. Y entonces nos habla de Romanos capítulo 1, verso 3 y 4. ¿Qué dice Romanos capítulo 1? Verso 3 y 4. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los
muertos. Versículo 3 nos habla de el que vino en carne, ¿de acuerdo? El proceso de que nos habla aquí Edgar, es un proceso, él vino en carne, arrancó ese proceso, pero no se quedó allí. Luego fue declarado Hijo de Dios con poder, ¿y qué más dicen? Según el Espíritu de santidad. ¿Y eso cuándo fue? Por la resurrección. En resurrección el Señor fue declarado Hijo de Dios. Vimos el miércoles pasado que el Señor Jesús siempre desde la eternidad ha sido Hijo de Dios. Pero en resurrección fue declarado Hijo de Dios. Es distinto ser Hijo de Dios y a ser declarado Hijo de Dios. En resurrección, o sea, cuando resucita es declarado Hijo de Dios. Hechos capítulo 13, verso 33. También lo vimos el miércoles pasado. Hechos capítulo 13, verso 33. Dice: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Escuchen, Hechos 13:33. En resurrección, el Señor dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Qué es eso? Pues lo mismo de Romanos capítulo 1, verso 4, que en resurrección el Padre Celestial lo declaró. Hablábamos el miércoles que Jesús en la eternidad pasada viene siendo Hijo de Dios desde siempre, pero no tenía humanidad. Eternamente Hijo de Dios en la eternidad pasada. En la eternidad futura va a ser Hijo del hombre. En la eternidad pasada no era Hijo del hombre, ¿o sí? Nada. Porque no había pasado por el proceso. No se había encarnado, pero al encarnarse, cuando Él resucita, y este es un punto que Juan ataca, un punto porque hay herejías que salieron a decir que el Señor resucita, pero ese cuerpo volvió nada, porque como ellos son alérgicos a la carne, no, esa carne se pudre, volvemos a recuperar, recuperamos en resurrección a Jesús, Hijo de Dios, Hijo de hombre, Hijo de hombre. Ahora, nosotros vimos la argumentación por la cual, lo vimos el miércoles, por la cual Él tenía que ser Hijo del hombre, y por la cual en el desierto vence a Satanás. Satanás viene a tentarlo, si eres Hijo de Dios, y Él no cae en la trampa. Satanás no teme que Jesús sea Hijo de Dios, Satanás teme que Jesús sea Hijo del hombre, porque ahí está tu victoria y mi victoria. Por eso cuando Él le dice, si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor lindo le dice, escrito está, no solo de pan vivirá, y le vocaliza en la cara el hombre. Pobre diablo. Hombre. El hombre fue que venció a Satanás allí en el desierto. Entonces fue la derrota para Satanás. Bueno, en la eternidad futura Jesús será por siempre Hijo del hombre. Pero ¿desde cuándo fue declarado así? En resurrección. Mi hijo eres tú, te he engendrado hoy. Es como un aval para esa carne, un aval, un visto bueno para esa carne, para esa humanidad que acompañará a Jesús por la eternidad. Antes no la tenía, la tuvo en resurrección. Hay unas cosas que pasan en resurrección y nos las estamos perdiendo. La iglesia del Señor nos estamos perdiendo cosas que pasan en resurrección. Por eso, si alguno se va a casar, no se vaya a sorprender, porque si me toca predicar en su matrimonio, seguramente que voy a hablar de Juan capítulo 2. Y si vuelven a hacer aquí, ¿cómo es que se llama? Renovación de votos, vuelvo a predicar
Juan capítulo 2. Y si se va a divorciar, no, ahí sí ya no. Hay cosas que pasan en resurrección. Hay cosas del tercer día. Hay conversión de agua en vino. Esa hermanita necesita esas cosas del tercer día. Esta hermanita necesita, yo necesito. Vos necesitas las cosas del tercer día. Nosotros necesitamos que se manifiesten las cosas del tercer día, las cosas en el poder de resurrección. Están allí. Y las hemos disfrutado, pero tenemos que sacarle más provecho. Hay más cosas en resurrección. ¿Y por qué no le sacamos provecho? Porque casi no conocemos eso. Pero Juan 14 nos abre todo, nos ilumina. Así que vamos por el versículo. Estamos viendo en el verso 33 de Hechos 13 cómo el Señor es declarado, según dice Romanos, y aquí dice engendrado. O sea que en resurrección pasan unas cosas muy especiales. El Señor se fue a preparar lugar. Cuando ya preparó lugar, escúcheme, cuando ya preparó lugar, entonces ¿qué sucede? Es declarado Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ya preparó el lugar. Ya preparaste el lugar. Mi hijo eres tú. Te he engendrado hoy. Ya preparó lugar. ¿Qué es preparar lugar? Blanquita nos dijo, morir, resucitar y ascender. Ya está todo preparado. ¿Qué iba a hacer el Señor cuando estuviera todo preparado? Iba a volver. Ahora lo único, ya preparé. Ahora lo único que me falta es ¿qué? Volver. Y ahí es donde estamos, por definir cuándo es ese volver. Bueno. Quiero mostrarle el otro pedacito en Juan 14, verso 15 al 28. Juan capítulo 14, verso 15 al 28 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Escuche, escuche. ¿Cuál es ese otro consolador? Allí dice cuál es. El Espíritu de verdad. ¿Cierto? Eso es lo que dice el Señor. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuándo se cumple eso? ¿Cuándo se cumplió eso? Si vamos a la Biblia a buscar, ¿dónde se cumplió eso? Pentecostés dicen por aquí, Pentecostés dicen por acá, Pentecostés dicen por acá, y los demás sonrisita nerviosa. Vamos a ver, de eso se trata. Está buena la película. Vamos a ver cómo sigue. Antes de resolver ese vengo, porque el voy ya, vamos, falta el vengo. Sigamos leyendo aquí en el capítulo 14. Dice, pero una cosa muy particular, en el verso 17 dice, el Espíritu de verdad. Nosotros vimos algo hace unos años, no recuerdo cuándo, que el Espíritu Santo no solamente nos ilumina algo en la palabra, sino que nos guía a toda la verdad. Y eso significa, entre otras cosas, que nos lleva en un proceso de la mano hasta que esa verdad que ya conocemos, la estamos por fin viviendo. El Señor me mostró que me va a sanar. ¡Oh, gloria a Dios! Pues todavía estoy enfermo. Pero el Espíritu me guía a toda la verdad. Me lleva a la experiencia de mi sanidad. Hemos hablado que el Espíritu Santo es el que por medio de la comunión, nos comparte todo, nos aplica toda la obra de Cristo, todas las bendiciones
que nosotros tenemos en Cristo son aplicadas a nuestras vidas por la comunión del Espíritu. Eso lo sabemos. Por eso aquí lo llama Espíritu de verdad. ¿Cómo así Espíritu de verdad? No solamente porque está de acuerdo con la verdad, no solamente porque nos revela la verdad, sino porque Él es el que nos permite la experiencia de la realidad. Una cosa es yo ser iluminado de algo y otra cosa es que ya es mío, ya me apropié, ya lo tengo, ya no lo estoy esperando, ya lo tengo. Esa es la verdad. Por eso espíritu de verdad. Y algo más por aquí dice, espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Y estará en vosotros. A esa altura mora con vosotros, pero luego está en futuro, estará en vosotros. ¿Qué hacía falta? Que Él se iba a preparar lugar, que es morir, resucitar, ascender, y luego sí ya podía estar, no solamente con, sino en vosotros. ¿De acuerdo hasta ahí? Bueno, eso está clarito. Ahora sí dice, versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Eso le dice el Señor Jesús a sus discípulos. ¿Cuándo se cumple ese vendré a vosotros? Pentecostés, la mayoría decimos Pentecostés, ¿cierto? Pero no lo hemos resuelto, que tengámoslo allí, de pronto vamos a llegar que sí es Pentecostés. Miremos. Sigue diciendo, o sea que, a ver, en Pentecostés, Él dijo, no os dejaré. ¿Cuántos saben que el Señor dijo, no os dejaré huérfanos? ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos creen eso? El Señor no nos iba a dejar huérfanos. El Señor se fue aproximadamente hace unos 2000 años. Él se fue. Y en Pentecostés volvió. ¿Cuánto tiempo pasó? $50. Eso está en Hechos capítulo 2. Sino que hay que asociarlo con el Antiguo Testamento para poderlo encajar en 50 días. O sea que todo ese tiempo sí estuvieron huérfanos. O no le contamos esos días, le perdonamos esos días al Señor. No os dejaré huérfanos. Pasó un día, huérfanos. Segundo día, huérfanos. Tercer día, un mes, huérfanos. No le contamos eso. Se la perdonamos. Ojo, 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 ojo. El compromiso del Señor que no los iba a dejar huérfanos era ¿desde cuándo? Si yo me voy a ir a preparar, voy a hacer todo este proceso y no los voy a dejar huérfanos, sino que les voy a enviar otro consolador para que esté no solamente con vosotros, sino en vosotros. ¿Te los dejó huérfanos o no? No, esta gente de fe. Sigamos leyendo. Sigamos leyendo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Verso 19. Escuche el verso 19. Mucha atención. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aquí dice todavía un poco, un poco, un poco, todavía un poco y no me veréis. ¿Quiénes no lo iban a ver un poco? Los creyentes. Un poco de tiempo los creyentes no lo iban a ver, un poquito de tiempo.
Pero los del mundo, no, eso sí, todo el tiempo que sea hasta que se conviertan. Muy bien, pero dice que es un poco de tiempo, no habla de mucho tiempo. No habla tengan paciencia, no, dice que es poco tiempo. Eso está en el verso 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Él iba para allá, sin duda. Y vosotros en mí y yo en vosotros. En aquel día, ¿cuál día? Cuando regrese y ellos lo puedan ver. Se van a dar cuenta que Él está en el Padre. ¿Y ellos dónde? En Él. ¿Quiénes son ellos? Los discípulos estarían en Él. Porque el propósito que Él mencionó desde el verso 2 y 3 es que los iba a traer a Él mismo para que donde Él estuviera, los discípulos también estuvieran. Y Él iba al Padre. Él quiere que los discípulos estén en el Padre. Muy bien. Versículo, ¿en qué vamos? 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mire ese verso 23, es el que nos saca de las dudas de las moradas. La morada es con la persona, cada creyente es una morada, y hay muchos creyentes en la casa del Padre. Versículo 24, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Claro, ¿cuántos se alegran porque un amigo le va bien? Pero estos no se alegraron, se pusieron tristes. Y a Jesús le iba bien porque él iba al Padre, que el Padre es mayor que él. Ellos decían, ay, no. ¿Cierto? Es como lo que sucede con Ismael. Ismael no está ahora con nosotros, entonces nos ponemos tristes. Pero él está en un lugar de consuelo. Entonces, esas son las cosas, hay que mirar todo, por eso es una tristeza que tiene que ir acompañada de esperanza. Ellos se pusieron tristes y dijeron, si ustedes me amaran realmente, es que ustedes se manejan a ustedes. Uno, porque llora cuando la mamá se le va. ¿Por la mamá? Por uno. Por uno la quiere tener ahí. Es un amor muy egoísta. La mamá echando bien bueno. Esa es la alegría de uno. Que la mamá esté bien. Que los padres estén bien. Esa es la alegría de uno. Pero uno llora, uno se pone triste. El Señor les dijo, si me amaran, se hubieran alegrado, pero se pusieron muy tristes. Porque yo voy al Padre. Ojo, voy y vengo. En resurrección pasaron cosas que nosotros no hemos explorado. Y es necesario que las veamos, las exploremos y las disfrutemos. Tengo una lista, no son todos, yo creo que hay más, que quiero que miremos. Juan 7, 38 al 39. ¿Qué pasó en resurrección? Y con eso vamos a resolver el vengo. Juan capítulo 7, verso 38 y 39. Juan 7, verso 38 y 39.
Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego dice, Juan explica a qué se está refiriendo el Señor Jesús. ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo Jesús? Ahí enseguidita dice, ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Y por qué lo dicen en futuro? Venga, porque el Señor Jesús aún no había sido glorificado. ¿Qué es que el Señor sea glorificado? Que haya acabado todo el proceso. Un Jesús glorificado es un Jesús procesado. O sea, el Jesús que se fue a preparar. Cuando ya prepara, ya es glorificado. ¿Qué le faltaba allí? Le faltaba, ya tenía una parte, ya estaba encarnado, pero le faltaba morir, resucitar y ascender. Eso todavía no se había dado. Por eso el Espíritu Santo todavía no podía venir. Eso es sospechoso. Eso ya es sospechoso. Claro, si el Espíritu Santo es el que nos aplica toda la obra, tiene que esperar que Jesús termine toda la obra para aplicarse. Pero hay algo más. Esas citas las voy a poner en el grupo, pero les ruego que las aprendan, las estudien en oración. 1 Corintios 15, 45. 1 Corintios 15, 45. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Nosotros sabemos que ese postrer Adán es el Señor Jesús. Y sabemos que 1 Corintios 15 nos habla de la resurrección. Lo que está diciendo 1 Corintios, lo que está diciendo Pablo aquí, en esta primera carta de los Corintios, en el capítulo 15, verso 45, es que el Señor Jesús fue hecho en resurrección, espíritu vivificante. Y aquí es donde empezamos nosotros, donde tenemos que bajar de la barca y empezar a caminar sobre las aguas, donde el pie sí, o sea, aquí no es donde estamos, no, nosotros estamos con una tranquilidad, no, aquí estamos es con un cuidado. Pero ¿en qué nos amparamos? En la palabra. Nosotros no vamos a decir nada que no diga la palabra. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 15, verso 45, que Jesús en resurrección fue hecho espíritu vivificante. Cuando Jesús en resurrección fue hecho espíritu vivificante, el Padre lo declaró hijo suyo. Lo declaró como si lo hubiera engendrado ese día. ¿De acuerdo? Cuando Jesús es hecho espíritu vivificante, ya quedó preparado lo que Él se fue a preparar. Amén. Amén. Él se fue a preparar. Voy y vengo, voy a preparar y vengo, pero ya fue hecho espíritu vivificante, ya preparó. Y como ya preparó, ¿qué más lo va a demorar? Según la promesa que hizo en el verso 2 de Juan 14. Voy pues a preparar lugar para vosotros, pero luego vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, ustedes también estén. Una vez que ya preparó, ¿qué iba a hacer el Señor? Volver. ¿Algo más lo iba a detener en lo que hemos leído? No. ¿Cuánto tiempo le tomó al Señor la resurrección? ¿Cuánto tiempo le tomó a Él resucitar? Él estuvo muerto 3 días, pero ¿cuánto tiempo le tomó el proceso de resucitar? Lo resucitó y estaba muerto y ahora está vivo.
Una vez que ya está vivo, ¿qué iba a hacer el Señor Jesús? ¿Volver a dónde? A los discípulos, Él les dijo. Él les dijo, voy a preparar el lugar y ya vengo. Espera un momentico, ya vengo. Un poco de tiempo y no me veréis. El mundo sí no me va a ver, pero ustedes un poco de tiempo. Voy y vengo. Voy a preparar el lugar y vengo. No los dejaré huérfanos, sino que tengo que preparar. Les dice el Señor, voy y vengo. Ya es espíritu vivificante, ya podía venir. Leamos por favor 2 Corintios 3:17. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué es eso de el Señor? ¿Quién es el Señor? El Señor Jesús. Pablo nos afirma en 2 Corintios capítulo 3, verso 17, que el Señor es el Espíritu. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No estamos diciendo nada que no esté escrito. Escrito está que el Señor Jesús es el Espíritu. Escrito está en 2 Corintios 3, 17. Y en 1 Corintios 15, 45 está escrito que el Señor Jesús fue hecho Espíritu vivificante. Ojo con eso. También vimos el miércoles pasado Romanos capítulo 8, verso 9 al 11. Que les decía yo que una estructura de sándwich que es cotidiano encontrarse uno en los escritos del apóstol Pablo. Romanos capítulo 8, verso 9 al 11 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mire que al Espíritu lo llaman Espíritu solito, Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo. Ese es el que vive, el que mora en la persona. Y en el verso 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, ¿si no te hace cambio? En el versículo 9, el que está en nosotros es el Espíritu. Y en el versículo 10, el que está en nosotros es Cristo. Y dice el verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Verso 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Nuevamente lo vuelve a llamar Espíritu en el verso 11. Verso 9, Espíritu, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo. Saltémonos el 10, verso 11, Espíritu. Y en el verso 10, el de la mitad, el que mora es, el que vive, el que está en nosotros es Cristo. Veíamos el miércoles pasado cómo el apóstol Pablo nos muestra esto. El que vive en nosotros es Cristo, según el verso número 10, pero según el 9 es el Espíritu, y según el verso 11 es el Espíritu. Lo que está mostrando es la concordancia con los otros pasajes donde hemos visto que el Señor Jesús es el Espíritu. Esto, como dice Marco Vidal, esto yo no lo conocía. Me habían contado otra historia. Nosotros nunca nos habían mostrado que Jesús es el Espíritu. Y lo más grave es que está escrito en la Biblia. Literal. Literal. Y lo más grave es que nos dice la palabra desde cuándo sucedió. ¿Desde cuándo sucedió? Y lo más tremendo es que al ver esta verdad, al ver esta realidad, nos damos cuenta que el Señor efectivamente sí cumple lo que promete. ¿Por qué? Porque como lo estaba anticipando acá el predicador, Nelson, en Juan capítulo 20, vamos a Juan capítulo 20, por favor, verso 1 al 22, dice.